Leonard Nimoy, mejor conocido por su papel icónico de Spock en Star Trek, pereció en febrero del año 2015 debido a una EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva y crónica que le impedía respirar con normalidad. Tenía 83 años en aquel entonces y uno de los últimos mensajes que dio en sus redes sociales sería algo extraño. Diría: una vida es como un jardín. Los momentos perfectos se pueden tener, pero no conservar, excepto la memoria. Con la sigla LLAP, en referencia al eslogan más popular de Spock: vivir mucho y prosperar. Y es que vivir mucho quizás se interprete como el impacto cultural a través del tiempo que dejaría aquella interpretación de Spock por parte de Nimoy. Le valió legiones de fanáticos y la etiqueta de un ícono. Mucho antes de ser nerd, era genial. Estaba Leonard Nimoy. Diría hasta Obama. Leonard fue un amante de las artes y las humanidades de toda la vida. Un partidario de las ciencias, generoso con su talento y su tiempo. Y por supuesto, Leonard era Spock. Genial, lógico, de orejas grandes y muy sensato. Era el centro de la visión optimista e inclusiva de Star Trek, del futuro de la humanidad. Entonces, de aquel tipo de orejas puntiagudas que veías en la televisión, un detalle físico que más llama la atención de su posible futuro. Así que si el saludo vulcano de Spock era: vive mucho y prospera, valdría la pena afirmar que tuvo una vida artística bastante próspera. Eso quiere decir que aunque todo el mundo lo vio como Spock, el mestizo, fruto del amor entre una humana y un vulcaniano, su mundo abarcaba en la vida real la poesía, pues era poeta, también fotógrafo y hasta músico. Por eso él nunca fue encasillado, a pesar de que todo el mundo lo recuerde como mitad humano y mitad vulcaniano. Sería uno de esos pocos privilegiados que podían presumir de encarnar de la cabeza a los pies a un gran ícono de la cultura. Mi trabajo era lograr que el personaje fuese creíble, declaraba en algún momento del año 2008. Por eso esa orejuda mezcla entre fuerza y emoción hizo que aquella serie de ciencia ficción, creada por Gene Roddenberry en 1966, y que tras su prematura cancelación en su tercera temporada, alentó uno de los más complejos y longevos fenómenos de fanáticos en la historia del medio, bajo la piel de Spock. Así que si recuerdas al humano vulcaniano y recuerdas aquellas maravillosas aventuras en el Enterprise, aquel actor que se convertiría en leyenda, hasta digno de un documental, como fue el For the Love of Spock, que haría su hijo Adam Nimoy. Así que larga vida y prosperidad. Así que todo esto y más te lo contaremos aquí en 007 Videos, tu mejor opción. Y una vez más, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Leonard Nimoy era un hombre no demasiado alto. Era delgado, como lo veías, de ojos azules, hundidos, y orejas menos puntiagudas en la vida real. Pero sin duda alguna lo que más llamó la atención del público eran sus monumentales orejas y sus delicadas y cuidadas manos. Leonard nacería en Boston, sí, la ciudad donde queda el Fenway Park, el campo de béisbol más querido en Estados Unidos. Cuando era niño,
solía pasear por el tranvía. Ese famoso tranvía de Boston, y que hoy en día hay uno similar para avistar fantasmas. Un tour de $172. Así que en una ciudad con tanta historia, nacería el pequeño Leonard, que más tarde se convertiría en la historia misma de la televisión. Nacería un 26 de marzo del 31, hijo de migrantes judíos provenientes de Ucrania. En su infancia estudiaría en el Boston College y se graduaría. Y cuando tenía 20, ganaba un papel pequeño en la película Queen for a Day. Esto le facilitó otros papeles en el teatro y las películas. Sin embargo, eso no le quitó los duros trabajos que le tocó pasar cuando llegó a Los Ángeles, un año antes, en el 50. Necesitaba ganar dinero y por obvias razones aún no le llegaba el papel de su vida. Empezó como portero, también limpiador de peceras en una veterinaria. Luego intentó ganarse la vida como taxista. Después sirvió en el ejército de los Estados Unidos, donde se retiró como sargento. Ese tiempo en la milicia le valió para dominar su cuerpo, moldearlo de una figura atlética. Así que durante el resto de la década de los 50 tendría apariciones esporádicas en episodios de programas de televisión, siempre como de reparto. Sería en los años 60 donde se introduciría por fin en la televisión, actuando en un papel destacado en Twilight Zone, La Dimensión Desconocida del 61, y en Los Intocables del 62. En The Outer Limits haría un papel prácticamente similar al de Spock. Lo único diferente era que usaba un casco. Luego apareció una vez más de reparto en The Man from Ungar, aquella serie comedia del 64. Aburrido de que no le llegaban papeles buenos que le permitieran sacar su talento a luz, él pensó en más de una vez dedicarse a otras inquietudes artísticas. Le encantaba la poesía, la fotografía o quizá quería ser músico. En el año 1964, un director necesitaba hacer una serie de televisión, un episodio de piloto, algo futurista. The Cash se llamó. Era prácticamente parecido a Star Trek, Viaja a las Estrellas, como se le conocía en Latinoamérica en algunos países. Allí se le otorgó a Spock el grado de teniente, el teniente Spock. En 1966 empezó a transmitirse una serie de televisión que marcaría una época, Star Trek, Viaja a las Estrellas, o La Conquista del Espacio, como se le conocía en España. Aquella historia de Gene Roddenberry se transmitiría alrededor de 3 años. Aquella era una serie de ciencia ficción basada en una nave espacial, el Enterprise, algo así como exploración del espacio. Allí Spock era un mestizo, fruto del amor entre una humana y un vulcaniano. El mítico saludo del personaje, él se lo inventó. Vive mucho y prospera. Pudo ser una filosofía de vida, quizá un gesto forjado en imágenes o semejanzas de su hogar. A los 23 años se había casado. Por eso cuando empezó a grabar Star Trek, su hijito Adam, que entonces tenía unos 8 años, al igual que su hijita Julie. En aquel entonces, 1964, los dos chicos vieron llegar a su padre con las orejotas grandes. Se alborotaron los pequeños y gritaron. Era su progenitor que horas antes se había convertido en vulcaniano, y sus orejas habían sido formadas en un set muy complejo. Así que en ese entonces era un problema quitarse aquel maquillaje. Pero lo que nunca pensaron los pequeños es que aquella serie de televisión Star Trek le cambiaría la vida a su padre y también a ellos. Como diría años después Nimoy,
Aquella serie me dio dinero y con eso pude mantener a mi familia. Y así como en su casa, también caló en los televidentes. Tanto así que después de acabarse aquella serie después de 3 temporadas, de su tercera temporada, serán sus fanáticos conocidos como los Trekkies. Sí, como los Trekkies, quienes han mantenido viva su llama. Pero Nimoy no solamente se dedicó en su vida a Spock, no. Sustituyó a Martin Landau al frente de la serie Misión Imposible, la primera. También interpretó a Ekus en Broadway. Y también en sus últimos años sería un director aclamado de cine, teatro y hasta televisión. Pero las secuelas serían la especialidad de Spock, de Nimoy. 7 películas y otras subseries, subproductos, fruto del sueño espacial de Roddenberry, de aquel director loco y visionario. Pero lo que la gente poco sabe es que además de actor o director, Nimoy también probó suerte en el campo de la música. Aquella extravagancia ocurriría en sus días de Spock, y porque el estudio iba a sacar con él o sin él un disco de Star Trek con su rostro en la portada. Él diría: pensé que los seguidores se llevarían una decepción si no participaba en el álbum. Su interés por la fotografía y por la poesía es mucho más personal. Star Trek sigue guardando un lugar especial y también espacial en el recuerdo. Del 79 al 86 actúa prácticamente en Star Trek 1, Star Trek 2, Star Trek 3, 4 y 5. En el 89. En el 86 actúa en Star Trek 4, The Voyage Home. Y un año después, para 1987, se separa de su primera esposa. Luego de más de 30 años de casados, se separa de Sandra Sauber y se enamora perdidamente de Susan Bay, una dama 12 años menor que él. Con Susan viviría una larga y próspera vida, hasta que ésta terminó el viernes 27 de febrero del año 2015, a consecuencia de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Aunque ya había anunciado su retiro 5 años antes, en 2010. Fueron diversos los trabajos, todos ellos relacionados con la aureola mítica de Spock, que le reclamaron a partir de aquel momento, convirtiendo su supuesta jubilación en deseo perpetuamente postergado, cosa que nunca hizo. Así que en los últimos años, Leonard fue el Spock en una línea temporal paralela en 2 películas de Star Trek de Abrams, pero también fue el memorable e inquietante William Bell en la serie Fringe, la voz de Sentinel Prime. En Transformers, el lado oscuro de la luna, sí, él fue quien prestó la voz de Sentinel. Aquella película de Michael Bay, por cierto, era el primo de su esposa Susan Bay, Nimoy. También Leonard se convirtió en el sueño mitómano de Sheldon Cooper en un episodio de Big Bang Theory. Aquel nerd que siempre soñó con conocer a Spock se le apareció, y sí que cobró bien. En resumidas cuentas, podríamos afirmar que Leonard Nimoy prácticamente tenía un largo compromiso con la ciencia ficción. Desde Republic Zombie del 52 hasta La Humanidad del 54 y pasando por The Brain Hater. Incluso se dio el lujo de escribir 2 libros con títulos contrapuestos. En el 75 escribió I Am Not Spock, Yo no soy Spock, que era un rechazo a ese encasillamiento de aquel personaje en él. Y que luego en el 95 simplemente dijo o escribió I Am Spock, Yo soy Spock, dando así a entender
que en algún momento tuvo una relación de amor y odio con su personaje, pero que finalmente aceptaría que él era el vulcanita y por ende su vulcaniano destino. Tenía 83 años cuando perecía en su casa en Bel Air, Los Ángeles, aquel triste 27 de febrero del año 2015. Antes de partir, escribiría la frase: una vida es como un jardín, los momentos perfectos se pueden tener, pero no conservar, excepto la memoria. 4 días después perecía, el 27 de febrero del año 2015. Aquello pudo ser entendible, o una referencia al eslogan, vivir mucho y prosperar, afirmando que lo único que se conserva intacto en la vida es la memoria, los sueños y los deseos. Y hasta los de ficción. Así era Spock, Leonard Nimoy. Y esperamos que te haya gustado esta crónica de un hombre que lo dio todo y que el mundo entero le reconoció su talento y aún guarda en su memoria aquellas actuaciones de Spock. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte, hombre, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que aquí tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y dale click a la campanita